Bueno, vamos a ir arrancando, chicos. Primero que nada, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Tomás, yo soy vicepresidente de la Comisión de Abogacía Joven y Nobel del colegio. En primer lugar, le quiero agradecer a Ezequiel, que es colega matriculado de acá de nuestra casa y que muy amablemente se ofreció a aportar su conocimiento y su experiencia en un tema que es muy novedoso y que consideramos que en el campo del ejercicio profesional está plagado de desafíos para poder desarrollar nuestras labores. Así que bueno, muchas gracias Ezequiel, gracias también a todos los que vinieron a participar de la charla y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras del colegio que siempre muy amablemente preparan todo y ponen todo a disposición para que podamos llevar adelante nuestros proyectos. Así que sin más, les cedo la palabra, desde ya muchas gracias, es un placer tenerte acá con nosotros, espero que disfruten la charla y bueno, entiendo que una vez terminada la ponencia se puede abrir a preguntas y Preguntas. todo como para despejar las distintas inquietudes que haya. Así que muchas gracias a todos y todas. Bueno, Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a la Comisión de Jóvenes y Nobles por la invitación y principalmente al doctor Cocovi que estuvo coordinando toda la actividad. Para mí es un privilegio y un placer estar acá contribuyendo en lo que puedo, ¿sí? No soy un especialista en materia de ciudadanía, ya lo aclaro. Me especializo puntualmente en derecho penal, pero sí tengo experiencia en ciudadanía, ya que estoy en el tema hace más de 10 años y hace más de 5 años fundé el Grupo Citadino, que es un estudio que se dedica y se especializa únicamente en ciudadanías italianas. Grupo Citadino, además de la experiencia del tiempo que tiene, ya lleva más de 8.000 procesos exitosos, vamos de camino a los 10.000, por lo cual les hablo desde ese punto, de la experiencia sumamente práctica de haber fundado un estudio que se especializa en el tema y que hoy en día cuenta con un equipo y una red de profesionales que tiene tanto oficinas en Argentina, en La Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en Italia, en lo que es Roma y Calabria. ¿Sí? Hoy vamos a ver algunos aspectos, tanto teórico como práctico. La idea es que sea una charla sumamente práctica y sumamente nutritiva para ustedes, por lo cual, más allá que al final va a haber un espacio de intercambio, si durante el desarrollo del encuentro surgen dudas, consulta, me levantan la mano, me interrumpan las veces que sea necesario y lo charlamos. Sobre todo para no dejar por ahí un tema para último momento y estar todo el tiempo repitiendo temas. ¿Sí? Ahí tienen un poco el temario de lo que vamos a ver, ¿sí? Un poco es introducir a la materia en lo que es el iuris sanguinis, que es el principio rector de todo lo que es la ciudadanía italiana y la transmisión del derecho de la ciudadanía italiana, ¿sí? En esto quiero remarcar que la ciudadanía italiana no es un trámite, ¿sí? Sino que es un derecho. Y nosotros lo entendemos como tal. Es un derecho que toca la identidad y la historia de cada familia que hoy en día accede a la ciudadanía italiana. Y justamente la ciudadanía italiana se llama, el trámite que se hace para llegar a ser ciudadano italiano, se llama reconocimiento. Y esto es porque es un derecho adquirido al momento de nacer. ¿Sí? Vamos a ver también cuál es el rol del abogado, ¿sí? En este marco y cuáles son los desafíos actuales. Estamos hoy en un momento bisagra por los cambios que se están dando en materia de ciudadanía italiana. Hace varios años que no se daban estos cambios que justamente vienen a restringir el acceso a la ciudadanía italiana. Bueno, esto lo salteo porque es un poco la historia de Citadino y acá vamos a lo que es la introducción. Como les dije, el principio rector en materia de ciudadanía italiana es el iuris sanguinis. ¿Qué significa nada más y nada menos que el derecho de la sangre? La normativa italiana reconoce desde 1912 la transmisión de la ciudadanía. Y esto tiene que ver porque reconoce una cuestión de reparación histórica, en el sentido de que Italia reconoce que quienes se exilian, ya sea por la guerra o por la pobreza que en su momento sufrió Italia, se exilian en pos de un futuro mejor. Y en pos de eso es que hoy el gobierno también afirma que Italia ha tenido una especie de diplomáticos esparcidos por el mundo por la gran inmigración. Hoy hay más población extranjera italiana que propiamente en Italia. El iuris sanguinis, como le decía, se empieza a reconocer en 1912 a través de la ley 555, que lo que viene a fijar que uno es ciudadano italiano o tiene el derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana si nace de un padre italiano. Y en este sentido marca padre, porque en 1912 no le reconocía el derecho a la mujer de transmitir la ciudadanía italiana. Como les comenté, es un derecho preexistente, es decir, es un derecho adquirido
según la ley es un derecho que se adquiere al nacer, independientemente del ius solis, que el ius solis significa el territorio donde uno nace. Es decir, a diferencia de otras ciudadanías que uno tiene derecho a acceder por haber nacido en ese país, la ciudadanía italiana reconoce el derecho a acceder a la ciudadanía italiana independientemente del lugar de nacimiento. Independientemente si nació en Italia o si nació en el extranjero, le reconoce ese derecho porque justamente se basa en el iuris sanguinis y no en el ius solis. En cuanto a normativa, sí, además de la ley que les comenté, 555 de 1912, se ha también reconocido en la Constitución italiana vigente desde 1948, y es esta Constitución la que viene un poco a reparar la discriminación que sufrían las mujeres en cuanto a transmisión de ciudadanía italiana. ¿Por qué viene a reparar? Porque viene justamente a reconocer la posibilidad que tiene la mujer italiana de transmitir esa ciudadanía. ¿Qué va a pasar con este reconocimiento constitucional? Se va a implementar una reforma de la ley justamente para acogerse a esa nueva constitución y a ese derecho reconocido, y se va a sancionar la ley 91 en 1992 que le reconoce explícitamente el derecho a la mujer de transmitir la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? La ley, una vez que está, la Constitución, una vez que está vigente, no es de aplicación retroactiva, es decir, no aplica para casos anteriores a 1948. ¿Qué va a suceder en esos casos? En esos casos, la única alternativa que tiene una persona que desciende de italianos y en su rama genealógica de transmisión tiene una mujer cuyo hijo o hija de esa mujer haya nacido posterior al 1 de enero de 1948, si es posterior al 1 de enero, va a poder tramitar la ciudadanía como si fuese de un hombre, digamos. Pero si es anterior, la única opción que le queda es pedirle a un juez que declare inconstitucional la ley 555 que estaba vigente al momento de nacer, como dijimos es un derecho que se adquiere al nacer, y limita esos casos únicamente a una de las vías de reconocimiento, que es la vía por medio judicial. Es decir, si nosotros tenemos una abuela, por ejemplo, que es italiana, y nuestro padre o madre, que nace de esa abuela, nace posterior al 1 de enero de 1948, nosotros podemos tramitar de cualquier manera habilitada la ciudadanía italiana, que cualquier manera son tres, que son judicial o administrativa en Argentina o administrativa en Italia, que ahora vamos a profundizar un poquito más cada forma. Ahora bien, si mi padre nació antes del 1 de enero de 1948 de una mujer, la única opción que yo tengo es ir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque justamente como la ley no aplica retroactivamente, tengo que pedirle al juez que declare la inconstitucionalidad, dado la nueva constitución, de la ley vigente al momento del nacimiento, que es donde se da el hecho y la adquisición de ese derecho de ciudadanía. Luego se va a dictar una circular por parte del Ministerio del Interior italiano, que es la circular K28, que va a establecer cómo va a ser el procedimiento para ese reconocimiento de ciudadanía y va a imponer los requisitos en cuanto a la presentación de ese trámite de reconocimiento. Básicamente acá nos va a indicar la documentación que nosotros tenemos que demostrar para decir que somos descendientes de italiano y que se nos reconozca ese derecho de la ciudadanía. Que esa documentación va a ser la partida de nacimiento, ¿sí? O el acta de nacimiento del italiano, que puede ser un acta de parroquia o un acta de comune. Cuando hablo de comune es como si en Argentina habláramos de municipios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si ese nacimiento es anterior a 1866, es muy probable que ese nacimiento se haya registrado en una parroquia, porque en Italia, hasta 1866, no era obligatoria la inscripción en los registros civiles. Estos registros civiles, a partir de 1866, son obligatorios, por ende, si el italiano de nuestra familia nació posterior a 1866, ese requerimiento de acta se lo vamos a solicitar al registro civil del comune donde nació. Un problema que puede dar por esto es la gran separación y el constante cambio de jurisdicción entre comunes. Porque, por ejemplo, a nosotros nos puede pasar que nuestro antepasado haya nacido en Pola y luego Pola se dividió, entonces
no sabemos de qué lado de Pola quedó, por lo cual en esos casos la búsqueda del acta se hace un poco engorrosa porque tenemos que consultar varios organismos, a veces tenemos que ir al archivo central a ver si está, y a veces no se llega a encontrar por justamente son archivos viejos que se han inundado, se han perdido y hay que iniciar un proceso de reconstrucción que es bastante engorroso. El segundo documento que vamos a necesitar va a ser el acta de matrimonio de ese italiano, que puede ser un acta de matrimonio de Italia, si es que se casó allá, o de Argentina o del país donde emigró. Y vamos a tener que acompañar el acta de defunción si es que el italiano falleció. Estas actas van a tener que estar todas legalizadas, con excepción del acta de nacimiento italiana, que es la única que no se necesita legalización. En esos sentidos, se requiere para lo que es el trámite de reconocimiento de ciudadanía que esa acta tenga fecha y firma y sello del comune o de la parroquia y que esa firma sea hológrafa. Hoy en día estamos muy avanzados y tenemos firma digital y los comunes en Italia entregan las actas con firma digital. Pero para el trámite de reconocimiento no es válida esa acta, sino que hay que pedir con firma y sello hológrafo. El resto de las actas, argentinas, uruguayas o del país que sean, sí pueden ser digitales, pero las actas italianas tienen que ser con firma hológrafa. Además de estos tres documentos del italiano, ¿sí? Vamos a necesitar un documento que se llama certificado de no naturalización o certificado de naturalización, según sea el caso. Este certificado en Argentina se pide ante la Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Y para el requerimiento de ese certificado, nosotros tenemos que acompañar el nacimiento y la defunción, si corresponde, del italiano o de la italiana. Y además, si el acta italiana está únicamente en lenguaje italiano, vamos a tener que acompañar la traducción al español para que nos entreguen el certificado. Hoy en día son muy pocos los comunes que entregan el acta con el idioma italiano, ¿sí? La mayoría de los comunes han implementado un modelo de acta que se llama plurilingüe, es decir, que ya viene con la traducción en varios idiomas, y justamente cuando nosotros hacemos el requerimiento del acta, nosotros recomendamos siempre aclarar que es para el trámite de reconocimiento, para que ya directamente nos las entreguen en este formato plurilingüe. Además de esa documentación del italiano, nosotros vamos a tener que acompañar actas de nacimiento, matrimonio y defunción de toda la rama, ¿sí?, que desciende del italiano, en línea recta. No vamos a necesitar de los cónyuges, ¿sí?, de esa rama. Es decir, si yo voy a solicitar la ciudadanía porque por parte de mi madre tengo ascendencia italiana, las actas de mi padre no las voy a necesitar y las de mi abuelo paterno tampoco. Solo de la línea que transmite la ciudadanía, que es la línea que vienen haciendo del italiano o de los descendientes del italiano. Todas las actas argentinas, ¿sí?, tienen que estar legalizadas, como dije, sirven con firma digital y a su vez tienen que estar apostilladas con la apostilla de la Haya, que es el proceso simplificado que le va a dar validez internacional a esos documentos. Porque independientemente de que nosotros los presentemos en Argentina el trámite o en Italia, en cualquiera de los dos casos, nosotros se lo estamos requiriendo al Estado italiano. Por ende, si las actas son argentinas o de otro país que no es Italia, tiene que tener esta apostilla de la Haya. Y además tenemos que traducirla al italiano, justamente, que es el país al cual le vamos a hacer la solicitud de reconocimiento. Esta traducción puede ser de dos maneras. Una, ¿sí?, con firma de traductor público matriculado, y la otra sin firma de traductor público matriculado, pero si, por ejemplo, nosotros queremos presentarla en Italia, vamos a tener que hacer que esa traducción pase por un proceso que se llama aseverazione, que es un proceso donde se legaliza esa traducción. En los casos que tiene la firma del traductor público matriculado, se hace una legalización en el colegio de traductores correspondiente a ese profesional y no requiere trámite posterior. A su vez, si nosotros vamos a presentar la carpeta, que es lo que comúnmente se llama toda esta recopilación de documentación, o también se la denomina legajo, tenemos, dijimos, tres vías. Una es en Argentina, otra es en Italia administrativa y otra es en Italia judicial. Para los casos que presentemos en Italia, a su vez, vamos a tener que o legalizar la traducción en el colegio de traductores y a volver a apostillar esa traducción, es decir que haríamos un proceso que se denomina como doble apostillado, porque nosotros vamos a tener
acta, legalización y apostilla de esa acta y la legalización. Y por otro lado vamos a tener traducción, legalización y apostilla de esa traducción y legalización. O bien, como dije antes, hay otro proceso que se llama aseveración. En el caso que nosotros vayamos a presentar en la sede consular acá en Argentina, este último paso de legalización de traducción no se requiere. Es decir, que solo vamos a tener acta, legalización y apostilla y traducción. Que según el consulado donde nosotros vayamos a hacer la presentación, va a ser o con firma de traductor matriculado o puede ser sin firma. Y esto lo digo porque si bien la ley no dice que tiene que tener la firma de un traductor público, hay consulados que tienen su nómina de traductores y que obligan para el trámite que sea la traducción realizada por uno de esos traductores que está, digamos, matriculado en esa sede consular. Esto es para evitar después tener que entrar en conflicto con los consulados, porque si bien la ley no lo dice, en la práctica, si no tiene la firma de uno de esos traductores, te rechazan el trámite. Y por ende, con un rechazo consular, no tenés la posibilidad de pedir una reconsideración en el consulado, sino la única vía que te queda, si tenés un rechazo administrativo, es la sede judicial. ¿Hasta acá alguna duda, consulta que quieran hacerme? Como les dije, hay 3 vías para acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana. Una es la sede consular en Argentina. Nosotros tenemos consulados acá en La Plata, que está acá a media cuadra. También hay consulado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, y luego hay viceconsulados que funcionan en diferentes ciudades, ¿sí? Como por ejemplo en San Isidro hay un viceconsulado, en el sur también hay un viceconsulado, y hay viceconsulado también que van moviéndose por el país y van también tomando trámites. Por otro lado tenemos en Italia la vía administrativa, que lo podemos hacer en cualquier comune que haga el trámite, que técnicamente los italianos le denominan práctica, ¿sí? Para esto, previamente hay que hacer una investigación sobre el comune donde nosotros queremos realizar el trámite, porque no todos los comunes realizan la práctica o el trámite. Son la mayoría los que lo tramitan y alguno, más allá de lo que dice la ley, agrega algún que otro requisito. Es como cuando ejercemos acá civil penal, que cada juzgado tiene su librito. Bueno, los comunes tienen también cada uno sus propios requisitos o sus propias formas de tramitar el reconocimiento de ciudadanía. Acá hay un error muy común, que es creer que uno puede tramitar únicamente la ciudadanía en el comune donde nació el italiano. Y no es así. Se puede realizar en cualquier comune, siempre y cuando, como les digo, ese comune realice el trámite. No estamos obligados a ir al comune donde nació el italiano. Y por último tenemos la sede judicial, ¿sí? Que es lo que se conoce como FIA judicial, y acá hay 2 supuestos que pueden ir por esta vía. Uno es el que se conoce como vía judicial materna, que son los casos que les comenté para cuando hay una mujer en el árbol genealógico y esa mujer tuvo un hijo o hija antes de 1948. Es decir, que únicamente tenemos esa opción. Y la otra opción es una vía novedosa, ya que es una vía que se ha implementado hace 3 años, 4 años fueron los primeros procesos, pero es una vía que durante 2023 y 2024 creció demasiado y hoy en día para la mayoría de los argentinos, brasileros y uruguayos es la opción número 1 cuando piensan tramitar la ciudadanía, que es la vía judicial que comúnmente se conoce como vía judicial por falta de turno o proceso simplificado. ¿Qué es esta vía? Esta vía se dio dado a que es difícil acceder a los consulados, porque para hacer el trámite se requiere un turno consular. Ese turno consular lo tiene que solicitar el interesado, es decir, quien va a reclamar la ciudadanía italiana, y si es mayor de edad, tiene que ser un turno por persona de la familia, independientemente que sean varios los que van a compartir la carpeta o que pertenecen al mismo grupo familiar, cada uno tiene que solicitar un turno individual. Hoy en día la problemática es que tenemos una demanda de 10.000 personas tratando de acceder a un turno consular y la mayoría de los consulados habilitan en promedio entre 30 y 40 turnos por mes, por lo cual es muy complejo acceder a un turno por la gran cantidad de personas que están intentando acceder a un turno. Los consulados anuncian en sus páginas oficiales qué día y a qué horario habilitan turnos,
y uno tiene que entrar a ese horario y literalmente un minuto después ya no hay turnos, porque justamente habilitan muy pocos turnos. Y a su vez hay gente que se dedica únicamente a sacar turnos para otra persona, es decir, que tercializa la gestión del turno y también se maneja con bots o herramientas automatizadas que obviamente le dan cierta ventaja a la hora de hacer una reserva. Es muy similar el sistema cuando uno va a sacar una entrada para un recital o un partido de alta demanda. Entrás, te manda una fila y si tuviste suerte, entraste en los primeros, pudiste sacar y si no, quedaste afuera. Bueno, el sistema del Prenotami es igual. Antes había otro sistema que se llamaba Prenota, que era muy similar. Actualizaron la plataforma, agregaron medidas de seguridad para justamente desalentar que terceros saquen turnos por las personas, pero la realidad que Prenota terminó siendo lo mismo, Prenotami terminó siendo lo mismo en la práctica que Prenota. No hay una solución real a ese problema. Frente a esto, ¿qué se intentó hace 4 años desde Citadino? Se intentó ir a una vía judicial justamente demostrando la imposibilidad de uno poder ejercer ese derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana en la sede consular. Y para esto se demostraba con capturas de la página oficial del consulado, con los días y horarios que anuncia que va a habilitar turno, más captura de ese día y horario con el intento del turno y el cartel que no saltaba que dice que no había más turnos disponibles. Con esto se empezaron a dar los primeros procesos, los cuales rápidamente crecieron y rápidamente todas las personas comenzaron a volcarse por la vía judicial, no solo por la complejidad de acceder a un turno, sino porque esta vía judicial permitía compartir la carpeta, es decir, la documentación, y incluir en el mismo proceso a todos los solicitantes en un único acto. ¿Qué provocaba esto? Que todos los integrantes de un mismo grupo familiar accedían a la ciudadanía en el mismo momento y que a su vez amortizaban costos. ¿Por qué? Porque el proceso tenía un valor fijo independientemente de la cantidad de personas que intervengan, por ende, cuantos más personas eran, el costo por persona era mucho menor. Por eso se volvió la opción número uno para los argentinos, porque no se requería un turno, no había, que en caso de los turnos hay que concurrir presencialmente al consulado, ¿sí? Hay que presentar la solicitud y luego esperar a que el consulado nos mande un mail informando que ya somos ciudadanos italianos. Ese mail en promedio en Argentina demora desde que se presenta la documentación 1 año y medio o 2 según el consulado. Por lo cual, cuando se comienza con la vía judicial, los primeros procesos comienzan a salir en 3, 4 meses. Por lo cual, en tiempo también ganaban, es decir, ganaban en costo. No tenían que esperar un turno, es decir, que la persona podía decidir en qué momento iniciar el reconocimiento de ciudadanía y además le demoraba mucho menos el reconocimiento de la ciudadanía. Y a los efectos era el mismo. Cualquiera de las 3 vías que nosotros elijamos, la finalidad es la misma. Vamos a ser ciudadanos italianos y vamos a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano italiano. ¿Qué provocó esto? Colapso del sistema judicial italiano, ¿sí? Procesos que salían en 3, 4 meses empezaron a demorar más. Actualmente los procesos judiciales están demorando más de 1 año, ¿sí? Es decir, que aumentó considerablemente el tiempo de espera de un proceso, pero sin embargo sigue siendo la opción número uno y más ahora con estos cambios normativos, porque a muchas personas le queda únicamente esa opción, la vía judicial. ¿Por qué? Porque con estos cambios normativos que ahora vamos a ver, se le ha vetado la posibilidad de ir a la vía administrativa. Bien, antes de pasar, en cuanto a documentación, le dije que para la vía judicial por falta de turno se adjuntaban capturas de pantalla de la página del consulado y del intento de turno. Esta saturación del Poder Judicial también tuvo un impacto en lo que es la demostración de esa falta de turno, por lo cual ahora se requiere un poco más que una captura. En algunos casos se requiere enviar carta de documento al consulado solicitando un turno. En otros casos basta con enviar un mail, ¿sí?, al consulado y tener la respuesta automática de ese mail o la respuesta negativa informándonos que la única forma es prenotami. O bien se puede hacer una actuación, una constatación notarial. Es decir, vamos a una escribanía, el día y el horario que habilitan turno para que el escribano certifique que vio cómo nosotros intentábamos obtener un turno y no pudimos hacerlo. Esta documentación que nosotros vamos a utilizar de prueba va a depender mucho también del criterio del tribunal donde tengamos que hacer la solicitud. Y algo que no aclaré es que
en la vía consular y en la vía judicial tenemos la jurisdicción delimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vía consular, el consulado que nosotros vamos a poder solicitar el reconocimiento va a depender del domicilio que nosotros tengamos en nuestro DNI. Eso nos va a indicar en qué consulado tenemos que realizar el trámite y no podemos modificarlo. Si yo sé que, por ejemplo, están dando turno en Córdoba, por más que pueda obtener un turno en Córdoba, si no tengo el domicilio de mi DNI en esa jurisdicción, no voy a poder realizar el trámite. Y además se requiere tener una antigüedad mínima de 6 meses, ¿sí?, de residencia en esa jurisdicción consular. Y en la sede judicial, la jurisdicción va a estar determinada por el comune donde nació el italiano o italiana, ¿sí? Es decir, que depende de dónde nació, vamos a saber qué tribunal nos toca. Son 27 los tribunales que están habilitados y tienen competencia en materia de ciudadanía. En el 2020 únicamente se podían hacer en el Tribunal de Roma. Desde el 2020 se descentralizó la jurisdicción y la competencia de ciudadanía y son 27 los tribunales que entienden en la materia. Según el tribunal, vamos a saber si necesitamos contratación notarial, si basta nomás con las capturas o si tenemos que demostrar con varios elementos esa imposibilidad de acceder al turno. Un ejemplo muy claro es el Tribunal de Génova, que no admite capturas nada más. En ese tribunal sí o sí hay que hacer una actuación, una constatación notarial y un envío de carta documento, además de las capturas y video de la grabación de pantalla del momento del intento. Bien, acá hablo un poco del rol del abogado, ¿sí? No solo nosotros tenemos la posibilidad de asistir a las familias de las personas en lo que es la obtención de documento, sino básicamente también y principalmente, diría yo, analizar el derecho, ¿sí?, de esa persona a acceder a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no basta con ser descendiente de italiano. También tenemos que demostrar que no hubo una interrupción en esa transmisión del derecho. Y esa interrupción puede estar por la renuncia, por ejemplo, del italiano a la ciudadanía italiana. ¿Qué era común en cierta época en Argentina? Que los italianos se naturalizaban argentinos y para ese momento no existía una normativa que permita la doble nacionalidad como existe hoy en día y por ende tenían que renunciar a su ciudadanía italiana para nacionalizarse argentino y entrar a un empleo formal o a un beneficio social o bien para presentarse en algún cargo político. Luego se saca una normativa que permite a estos supuestos readquirir la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se firma un convenio recíproco donde se admite la doble nacionalidad, que es lo que hoy está vigente. Hoy en Argentina nosotros podemos tener más de 2 nacionalidades, al igual que en Italia. Además de eso, nosotros vamos a tener que verificar si ciertos elementos, son 2 principalmente. Uno es en qué comune nació el italiano y si ese comune pertenece a Italia o pertenecía a lo que se conoce como el Imperio Austrohúngaro, que son la parte, digamos, del oeste de Italia, ciertas comunes del oeste de Italia y ciertas regiones que pertenecían al Imperio Austrohúngaro y pasan a estar a Italia, a pertenecer a Italia, a partir de 1920. Por ende, si nuestro ancestro italiano viene de algunas de esas comunes, nosotros tenemos que demostrar que emigró posterior a 1920, que fue la unificación de Italia y cuando esos comunes pasaron a pertenecer a Italia. Si nuestro italiano pertenece al imperio, perteneció a uno de esos comunes del Imperio Austrohúngaro, no vamos a poder solicitar el reconocimiento de ciudadanía si es que emigró antes de esa fecha. En algunos casos se puede intentar la vía judicial para estos casos también, pero la realidad es que la normativa ya de por sí no les reconoce ese derecho, por lo cual es muy difícil llegar a un proceso exitoso. Por otro lado, lo otro que vamos a tener que tener en cuenta es la fecha de fallecimiento del italiano. ¿Por qué? Porque esa fecha de fallecimiento del italiano tiene que haber sido posterior al 17 de marzo de 1866, que es la constitución del Reino de Italia, ¿sí? Es la proclamación del Reino de Italiano. Es decir, que si falleció antes, no lo vamos a poder solicitar porque no existía Italia como sí, y todas estas normativas pertenecen a Italia. Y si falleció después, vamos a poder solicitarla porque lo que Italia dice que para poder transmitir la ciudadanía, además de haber nacido en Italia, había que ejercer ese derecho por un tiempo. No especifica el tiempo, es decir, que si falleció en 1800
67, por más que lo haya ejercido un año ese derecho, lo puede transmitir, incluso si lo ejerció meses. Es decir, que si falleció posterior al 17 de marzo de 1866, vamos a poder tramitar la ciudadanía italiana. Entonces, como abogado, nosotros vamos a llevar este estudio, ¿sí? De ver realmente si la persona tiene derecho, de evaluar que no haya una interrupción en esa transmisión y también de controlar la documentación y justamente verificar que no haya errores materiales en las actas, que es algo bastante frecuente, que puede haber un error en el nombre, en el apellido, en la fecha de nacimiento, en los nombres de los padres. ¿Por qué? Porque nosotros justamente tenemos que demostrar que hay una cadena de descendencia. Si no coincide un nombre, no podemos, digamos, asegurar que haya sido descendiente de esa persona. Algo muy común que suele pasar es que muchas veces en las actas hay reconocimientos de terceros. Es decir, en lugar de ir uno de los progenitores a inscribir el acta, fue el abuelo, la abuela o alguien de la familia, y si bien el acta va a decir que es hijo de los progenitores, el acta la manifiesta un tercero y la mayoría de los comunes y los tribunales entienden que si lo hizo un tercero, tiene que haber explícitamente un reconocimiento de esa filiación. En procesos judiciales ese reconocimiento se puede hacer simplemente con una certificación de firma por escribano, es decir, van los dos progenitores, hacen esa certificación, hacen un documento donde declaran ser los progenitores de X persona y con la certificación de firma es suficiente. En otros casos un poco más complejos hay que justamente hacer un proceso de filiación propiamente, rectificar el acta y luego sí poder tramitar el reconocimiento de ciudadanía. Otra cuestión que nosotros tenemos que analizar es qué vía tiene habilitada esa persona. Como les dije, si hay una mujer, va a ser solo la vía materna, según el tiempo, ¿no?, en que haya nacido el hijo o hija de esa mujer. Y a su vez, si va a ser un comune, constatar qué requisitos extra exige ese comune para justamente evitar complicaciones durante el proceso. Después ahí en la placa, bueno, tienen un punto que para mí es sumamente importante, pero atraviesa cualquier rama del ejercicio de la profesión que hagamos, que es la comunicación, ¿sí?, de manera responsable. ¿Por qué? Porque en ciudadanía hay mucha información dando vuelta y mucha de esa información o no es real o está manipulada con un fin comercial. Por ende, más allá que nosotros como abogados nos vendemos porque necesitamos tener clientes, nosotros particularmente en lugar de clientes usamos la palabra asistido, tenemos que hacerlo siempre con responsabilidad, es decir, no malinformar y tampoco buscar, digamos, comercializar únicamente el trámite. Entender que esto se trata de un derecho que tiene que ver con la identidad, con la historia, como cualquier otro derecho, y como abogados responsables tenemos que justamente manejar esa responsabilidad. Y bueno, y llegamos a el momento bisagra que les hablé al principio de la charla, que es por lo cual hoy el tema está en agenda, ¿sí? Como les dije, las normativas que regulan el derecho de la ciudadanía italiana comienzan en 1912, tienen una modificación con la Constitución, ¿sí?, de 1948, y una adaptación de la normativa, porque la ley de 1992 no introduce cambios más que aclarar que justamente la transmisión puede ser de un padre o de una madre. Es decir, adaptar el texto original de 1912 a la sanción de la Constitución y ese reconocimiento que se hace. Luego se saca la circular K28 que regula el procedimiento, pero tampoco establece un requisito nuevo más allá de lo que dice la ley, sino que regula cómo se debe presentar la documentación y de qué manera. Actualmente, ¿sí?, se está limitando el acceso al derecho de la ciudadanía. Esto comenzó el año pasado con una circular del Ministerio del Interior, ¿sí?, puntualmente en octubre del año pasado, que es la circular 43.347, ¿sí?, que va a cambiar una interpretación, ¿sí?, en cuanto a los supuestos donde la persona se naturalizó. Como les dije, si un italiano se naturalizaba, se cortaba ese derecho de transmisión de ciudadanía. Pero en la práctica, ¿qué sucedía? Sucedía que si esa naturalización se había dado posterior al nacimiento del hijo o de la hija, ese hijo o hija había nacido un italiano al momento de nacer. Por ende, ya la transmisión del iuris sanguinis se había consolidado.
es decir, que ese derecho se podía transmitir y así lo reconocían los consulados, los comunes y los tribunales. Esta circular viene a decir que si esa naturalización se da posterior al nacimiento de ese hijo o hija, pero ese hijo o hija era menor en función de la patria potestad, ¿sí? Ese hijo o hija corría la misma suerte que su progenitor. Es decir, que si renunciaba, perdía automáticamente la posibilidad de acceder a la ciudadanía italiana. Eso no lo dice la ley, sí lo dice la circular del Ministerio Interior, que justamente viene a limitar el acceso a la ciudadanía. Si esa naturalización se da antes del nacimiento de ese hijo o hija, esa persona nació de un argentino, en el caso de que se haya naturalizado argentino. Por ende, se cortó el derecho de transmisión de ciudadanía y no hay nada que se pueda hacer en esos casos, a excepción, ¿sí? que ha pasado en varios casos acá en Argentina, que no haya sentencia de naturalización. ¿Qué pasa cuando nosotros nos naturalizamos acá en Argentina? La Cámara Electoral va a emitir una sentencia a través de un juzgado federal, ¿sí? Si esa sentencia no está, nosotros podemos dejar sin efecto esa naturalización. Es un proceso complejo, pero se puede hacer. Si esa sentencia está, no hay nada que se pueda hacer contra esa naturalización. En paralelo a la sanción de esta circular que saca el Ministerio del Interior y que automáticamente impacta en los comunes y en los consulados, no así en el Poder Judicial, eh, hay una situación en un tribunal en particular que es el Tribunal de Bolonia, ¿sí? El Tribunal de Bolonia lo que va a hacer es entender, ¿sí?, que hay un conflicto entre dos derechos constitucionales, que es el iuris sanguinis y la noción de pueblo, que es otro principio que está acogido en la Constitución italiana, que no especifica qué es noción de pueblo, simplemente indica que tiene que ser un vínculo efectivo con Italia, pero no especifica cuáles son los requisitos para entender que se da por cumplida esa noción de pueblo. ¿Qué sucede? Como son dos principios constitucionales, el juez rechaza la ciudadanía, en este caso era una familia brasilera la que había hecho el requerimiento y había obtenido ese rechazo, y lo eleva al tratamiento de la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional no pertenece al Poder Judicial, es decir, no está dentro de la estructura del Poder Judicial italiano, sino que es una Corte que se va a conformar por 15 jueces, que van a ser 5 por parte del Poder Judicial, 5 por propuesta del Ejecutivo y 5 por acuerdo del Senado. Estos jueces van a tratar el caso de Bolonia, fijaron fecha de audiencia para el 24 de junio de este año, es decir, que este 24 de junio es una fecha clave en materia de ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque si la Corte Constitucional entiende que hay un conflicto entre el iuris sanguinis y la noción de pueblo, y por lo tanto declara que el iuris sanguinis es inconstitucional, significaría que, más allá de descender de italiano y de lo que dice la ley, nosotros no podríamos acceder si no demostramos esa noción de pueblo. ¿Cómo se va a demostrar? De múltiples maneras. Como bien dije anteriormente, no hay una especificación de qué es noción de pueblo. Por ende, si yo residí un tiempo en Italia, podría decir que cumplí con esa noción de pueblo. Si yo hablo italiano, puedo decir que cumplo con esa noción de pueblo. Y nosotros puntualmente desde Citadino entendemos que si nosotros descendemos italiano y a su vez tenemos cultura italiana, porque muchas culturas de argentino, esto de gesticular con la mano son gestos italianos, que están reconocidos como la costumbre italiana, tengo cultura italiana y tengo noción de pueblo. Por ende, el aspecto es muy amplio y la justificación también es muy amplia. Pero ¿qué va a suceder? Que si realmente se declara inconstitucional el iuris sanguinis, en la práctica el proceso judicial y administrativo y demás va a ser bastante conflictivo. Es decir, no solo vamos a tener que pedir un reconocimiento, sino que vamos a tener que luchar el doble por ese reconocimiento. Además de este caso Bolonia, durante este año, puntualmente en marzo, hubo dos tribunales más. Uno fue el de Venecia y el otro fue el de Florencia, que justamente entienden lo mismo que Bolonia. Es decir, se alinearon con Bolonia y sometieron el caso a la Corte Constitucional, la cual todavía no dijo cuándo va a tratar estos dos casos y tampoco se sabe si los va a tratar. ¿Por qué? Porque si ya sienta el precedente ahora el 24 de junio con el caso Bolonia, cualquier caso análogo correría la misma suerte. No haría falta que tenga que tratar caso por caso.
Por otro lado, ahora también en junio, el 8 y el 9, se van a dar 5 referéndums en Italia y en el exterior, porque los que son ciudadanos italianos que residen en el exterior también votan, ¿sí? Ya sea para las elecciones o para este caso el referéndum popular, y uno de esos 5 referéndums tiene que ver con materia de ciudadanía italiana, que es justamente lo que propone, no es por la cuestión del iuris sanguinis, sino por la cuestión de la naturalización. Hoy uno en Italia puede solicitar la ciudadanía si demuestra que residió durante 10 años ininterrumpido en Italia. El proyecto de que se someta a referéndum, que es elevado por el gobierno italiano, quiere reducir ese plazo a 5, es decir, que beneficia a aquellos que van a acceder a la ciudadanía por naturalización, porque se reduce a la mitad ese plazo para acceder a la ciudadanía. Por lo cual también es confuso, porque por un lado está facilitando el acceso a la ciudadanía a determinado grupo, pero por otro lado está restringiendo con diferentes medidas a la mayoría de los casos, que son iuris sanguinis. Y ahora viene el momento más clave, que es el 28 de marzo de este año, que es cuando el ministro de Relaciones Exteriores, el mismo que había reconocido que estaba bien la circular del Ministerio de Interior, firma un decreto de un día para el otro, sin previo anuncio, lo firma el 28 de marzo, lo anuncia el mismo 28 de marzo, pero con efecto retroactivo al 27 de marzo. Y este decreto viene a establecer un límite generacional. ¿Qué dice el decreto básicamente? Que solo van a poder acceder a la ciudadanía italiana quien sea hijo o nieto, es decir, primera y segunda generación del natural de Italia, es decir, del que nació en Italia. Y a su vez, para los que ya tienen la ciudadanía y se la quieren transmitir a sus hijos, van a tener que demostrar una residencia mínima de 2 años en Italia. Lo cual en la práctica, ¿qué vemos? Que muchas personas tuvieron hijos hace poco, pero no le hicieron el reconocimiento de ciudadanía y ahora no saben si se lo van a poder hacer. Por otro lado, hay una discriminación. ¿Por qué? Porque hay familias donde una persona tiene la ciudadanía y su hermano o hermana, que viene del mismo grupo familiar, como no presentó el trámite, se quedaría fuera, con lo cual habría una discriminación incluso entre pares, a su vez de las cuestiones de inconstitucionalidad que ahora vamos a analizar. Este decreto, como dije, es un decreto de necesidad de urgencia que se dictó el 28, se publicó el 28, mejor dicho, y tiene efectos retroactivos al 27. Y aplica para todos los casos que se presenten posterior al 27 de marzo del 2025. No aplica para procesos que ya se encontraban en curso. En la práctica, ¿qué pasó? Durante la primera semana, es decir, posterior al decreto, los consulados deshabilitaron todos los turnos, suspendieron, no cancelaron, suspendieron los turnos que estaban dados para esa semana y los posterior durante todo el mes, y luego esos turnos los reprogramaron, pero ya aplicando el decreto. Es decir, que en la práctica, un turno consular no se consigue de una semana para el otro. Yo, por ejemplo, en La Plata, si quiero hoy entrar y tengo la posibilidad de acceder a un turno, me van a dar para noviembre o en adelante, según la fecha calendario. Es decir, que hay gente que llevaba meses esperando asistir a esa fecha de turno, que ya tenía el turno y la documentación preparada, en algunos casos desde hace un año, y que esa reprogramación lo afecta porque se lo reprograman, pero luego se lo cancelan porque aplican el decreto y como no es ni primera ni segunda línea de italiano, le rechazarían el trámite. Directamente no se lo dejan presentar, no es que se lo dejan presentar y después se lo rechazan o se lo dejan presentar a referéndum de lo que pase con el decreto. ¿Por qué? Porque este decreto ley, como todo decreto de necesidad de urgencia, tiene que tener su tratamiento parlamentario. El Parlamento tiene 60 días desde que se dictó el decreto, es decir, tiene hasta el 28 de ahora de junio, para aceptar ese decreto, es decir, ratificarlo, para aprobarlo con modificaciones, que es hoy en día lo más probable que suceda, o rechazarlo y dejarlo sin efecto, por ende se vuelva como estaba todo antes de la publicación del decreto. Este segundo punto que dije, que es aceptarlo como modificaciones, es lo que nosotros entendemos que puede llegar a suceder. O por lo menos así lo entendíamos hasta esta semana. ¿Por qué? Porque el Senado tiene mayoría del oficialismo, es decir, que los votos los tiene, el partido que presenta el proyecto tiene los votos para aprobarlo,
pero se dio una discusión y se rompió un poco el bloque del oficialismo con este tema. Por ende, este decreto, el Parlamento tenía fijado tratarlo ahora, entre el 6 y el 8 de mayo, y justamente en la reunión del 6 de la Comisión Constitucional, que analizaba todas las enmiendas que se habían presentado, es decir, las modificaciones al decreto, que fueron 106 modificaciones las que se presentaron, incluso algunas modificaciones presentadas por el propio gobierno. Esta comisión se rompió en la discusión en el sentido de que no hubo acuerdo, se reprogramó la discusión para la semana que viene, por lo cual puede pasar que se caiga el decreto, en el sentido de que todo anunciaba que se iba a dar porque tenían la mayoría de los votos en el Senado. Ahora el partido oficialista está, digamos, quebrado, en el sentido de que se han roto relaciones entre los mismos miembros del Consejo de Ministros, porque algunos no comparten la idea de restringir el acceso de la ciudadanía. Y por otro lado, se entiende que este decreto viola un montón de principios constitucionales. El más básico es la aplicación retroactiva del decreto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el derecho de ciudadanía es un derecho que se adquiere al nacer, es un derecho que yo ya tengo y que simplemente estoy solicitando, y justamente el trámite así se llama, el reconocimiento de ese derecho. Por lo cual, cualquier modificación, sin violar el principio de retroactividad, tendría que ser para quienes nacen posterior al 27 de marzo, que es justamente una de las enmiendas que promueve una de las senadoras del oficialismo, que pertenece a Forza Italia, que es el mismo partido de Tajani, que es el ministro que publicó el decreto. Después hay otras enmiendas que, por ejemplo, hablan de que los bisnietos y tataranietos pueden acceder si demuestran nivel italiano nivel B1. Otras enmiendas hablan de poner una fecha límite para el ingreso de solicitudes, que entienden la mayoría que tiene que ser 1 de enero de 2026 como límite para aceptar ciudadanías con la normativa vigente y no aplicar este decreto, es decir, que este decreto aplicaría posterior a enero. Pero actualmente, como les digo, hubo una tensión, el Parlamento no tiene acuerdo, se reprogramó todo para la semana que viene, es decir, que estas horas son clave de cómo se va a desarrollar el tema, y a su vez, más allá de lo que pasa con el decreto, tenemos la cuestión del 24 de junio, que es la Corte Constitucional. ¿Qué puede pasar con la Corte? Puede pasar que diga que es inconstitucional el iuris sanguinis, pero después hay que ver si el Poder Judicial lo aplica o no, porque es otro conflicto que se da. Y sobre todo, porque hace muy poco, en 2022, la Corte, a través de un caso que llega por apelación y se somete a la Corte, afirma que el derecho a la ciudadanía italiana, ¿sí?, es un derecho que se adquiere al nacer, que es permanente y que se puede reclamar en cualquier tiempo. Es decir, reconoce que no hay un límite para solicitar ese reconocimiento de la ciudadanía porque es un derecho adquirido. Entonces, lo que se entiende en la práctica es que la Corte, que tiene la misma conformación que en el 2022, no se va a retractar de lo que dijo hace muy poco. Diferente sería el caso si estamos hablando de una sentencia de hace más de 10 años, porque entendemos que sí puede cambiar el criterio, pero o si hubiese cambiado la integración de la Corte. Actualmente creemos que no va a haber un cambio en el criterio de la Corte, por ende, más allá de lo que diga la Corte Constitucional o no, puede que el Poder Judicial italiano no la acate, pero lo que sucedería en esos casos es que la única vía para todos los casos va a ser la judicial, que es lo que se viene viendo ahora. ¿Por qué? Porque quienes no pudieron presentar su solicitud antes del 27 están yendo a la vía judicial e incluso la semana pasada uno de los tribunales, que es el Tribunal de Campobasso, si bien estaba tratando un proceso iniciado en el 2023, es decir, no un proceso nuevo, cita el decreto de Tajani y dice y reafirma que no es aplicable al caso. Y también señala las cuestiones de inconstitucionalidad que nosotros señalamos que tienen que ver con la soberanía popular y la democracia, porque todo derecho que trate una cuestión de identidad o derecho o modificación de un derecho político, ¿sí?, tiene que ser sometido al voto popular, es decir, o tiene que pasar por el Senado, no basta un decreto, o tiene que pasar por un referéndum. También entra en conflicto con los derechos de igualdad,
porque como les dije, va a haber supuestos donde una persona tenga la ciudadanía y su hermano o hermana que comparten la misma descendencia no lo puede hacer. O también entran en cuestión derechos como lo que es la seguridad jurídica de Italia en sí, porque está modificando drásticamente un derecho adquirido, el principio de retroactividad y otros principios más. ¿Dudas, consultas que tengan hasta el momento? Allá atrás. Sí, yo hice algunas el año pasado, si me presentó un inconveniente, no recuerdo si era de Italia o de Francia, que no me incluso el trámite, con el caso de los adoptados. ¿Eso corta el vínculo? Bien, gracias por la pregunta, muy importante. En el caso dijimos que el principio rector es el iuris sanguinis, es decir, el derecho de la sangre. Pero ¿qué sucede? Hay una excepción, que es el caso de los adoptados. Quien fue adoptado de una persona que tiene ascendencia italiana y que tiene derecho a la ciudadanía italiana, puede acceder a la ciudadanía italiana. Lo que va a haber que acompañar en esos casos, además del acta de nacimiento, es la sentencia de adopción, que esa sentencia, si es de provincia de Buenos Aires, va a tener que estar legalizada, ¿sí?, por el juzgado que la emitió, a su vez por cámara de apelación, ¿sí?, de ese juzgado, y a su vez va a tener que estar, como todo documento, apostillado y traducido. En ese caso, ¿qué fue lo que te sucedió a vos con la adopción? Que como había acá en zonas rurales, y más en épocas anteriores, No hay sentencia. claro, se adoptaba, o sea, fue un caso de una pareja que trabajaba en enfermeros en un hospital, había quedado la bebé sin padres, entonces ellos lo adoptaron, pero solo se inscribió en el registro público, Bueno, Pago de Paz, no recuerdo, y se inscribió como ahí, pero sin el proceso de adopción. exactamente, bien. Ahí no hay manera. No hay manera, pero porque no hubo una adopción propiamente dicha. Porque yo acá es muy común. Sí, Mucho pasa que vos ahí no podés meditar. acreditar que sea por una cuestión de costumbre o propia de la región, o si fue por una cuestión de expropiación del niño o de la niña. Por lo cual es un tema delicado y si vos no tenés sentencia, en ese caso no vas a poder lograr el reconocimiento de la ciudadanía italiana. En una de las regiones, creo que Firenze, no recuerdo, utilizaron el mismo criterio que dijo usted, que como una hermana. Había una discriminación. Sí, pero porque creo que en ese país la adopción plena también corría, ¿no? No se creía. Claro, pasa que ahí habría que analizar ese caso puntual que accedió a la ciudadanía, porque por ahí la hermana sí tenía sentencia de adopción, por ende lo que se entra ahí a discutir es la igualdad entre pares, en el sentido de que cómo un hijo de esa familia puede tener la ciudadanía y el otro no. Pero no es por una cuestión de no tener de no tener la sentencia. Si no tenés sentencia de adopción, es casi imposible que te reconozcan la ciudadanía italiana. ¿Alguna duda, consulta más, alguna cuestión que quisieran repasar? Sí. Viste que en algunos consulados convenían cierta. Tienen ¿Eso tipo se puede ver? Sí, en cada consulado cuando vos vas a encontrar los requisitos y lo que vas a encontrar es un padrón de matriculados. Por ejemplo, Bahía Blanca es un consulado que tiene padrón de matriculados. Ahora bien, yo por ejemplo en Bahía Blanca he presentado procesos con profesionales de otro colegio, con legalización en el colegio, por ejemplo, de acá de La Plata, y me lo han tomado. No significa que no me lo puedan rechazar otro proceso. ¿Por qué? Porque, como le digo, la ley no les reconoce esa potestad al consulado. Pero lo que se puede dar es que te comas un rechazo ahí y tengas que ir sí o sí a la vía judicial porque tampoco tenés reconsideración en la sede administrativa. Pero sí, Bahía Blanca es uno de los que tiene padrón. Córdoba también tenía padrón. Actualmente no lo está cumpliendo el Córdoba el caso del padrón. Pero la mayoría, no, por ejemplo, La Plata no te requiere que sea ni siquiera con firma de traductor. Si vos tenés la traducción y la traducción está bien hecha, te la toman. Lo que hay que tener en cuenta ahí, que la traducción tiene que respetar un formato. No puedo usar Google o ChatGPT para traducir, por más que se entienda, porque tiene que cumplir con un determinado formato. Nosotros, por ejemplo, acá a veces presentamos sin firma de traductor, pero con el formato de la traducción que haría el traductor. Y otra pregunta con las traducciones es que se entiendo que los
actas y demás, porque eso acá tiene como un plazo, no sé, si ahora el plan normal, o sea, 2 años como que se vence. La traducción la tenés que volver a hacer. Bien. Muy importante tu pregunta porque es una duda bastante frecuente, ¿sí? En materia de ciudadanía. La realidad es que no hay un vencimiento de las actas, no existe el vencimiento de las actas. Lo que pasa es que en algunos comunes de Italia, cuando uno va a hacer la práctica, como le dije, cada comune tiene sus propios requisitos y la mayoría pide que esa acta tenga una expedición no mayor a 6 meses de antigüedad. Pero, por ejemplo, en la sede consular acá no hay un vencimiento, es decir, vos podés presentar acá actas de 2016. En la vía judicial tampoco hay un vencimiento. Lo único que te puede requerir es esa cuestión del tiempo de la acta, es un comune. Yo igualmente siempre recomiendo, si el acta es muy vieja o tiene firma hológrafa, actualizarla y tener firma digital. Ah, bien, yo pensé que era tipo 6 meses y capaz que se nos vencía, no sé, 8 meses Claro. y como, claro. Claro, no. Muchas veces lo que pasa también es cuando uno está recopilando la documentación, lo que más suele tardar es el documento italiano en que nos llegue desde Italia acá. Por ende, capaz que estamos 6 meses con la carpeta armada y recién ahí nos llega el acta italiana. A ver, los comunes también son un poco como los juzgados, cada uno tiene su forma de manejarse. Hay comunes que vos les requerís el acta y ni siquiera te responden, y vos un día abrís la puerta y tenés el acta con el sobre ahí. Otros comunes te piden que envíes un sobre prefranqueado, que es ir al correo, enviar un sobre que se llama, creo que es, técnicamente acá se llama con retorno, algo así, como que vos van 2 sobres, llegan al comune, el comune abre el primer sobre, adentro tiene otro sobre, mete el acta y se la despacha y te la trae. Y otros comunes te cobran el envío o tienen alguna tasa administrativa para el expendio de ese acta. Desde enero de este año, ¿sí? Hubo una modificación también en lo que es tarifas administrativas y el gobierno habilitó a los comunes a cobrar tasas de hasta 300 euros por expedición de partida, según si esa acta es vieja o no, ¿sí? Y a discreción del comune. Es decir, que el comune te puede requerir 100 euros, 200 euros, como máximo 300 euros. También pasa en las actas parroquiales, donde hay párrocos que, si bien no hay nada que a ellos los avale a cobrar, te cobran la expedición del acta. Y en algunos casos, algunas parroquias nosotros hemos visto que han cobrado hasta 200 euros, incluso antes del 1 de enero por la expedición. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que se paga, en lo que es el proceso de reconocimiento de ciudadanía, un arancel consular por el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Hasta el año pasado ese arancel en la vía consular y en la vía administrativa en Italia era de 300 euros por persona que se abonaba. Ahora es de 600 euros y a su vez también hubo una modificación en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial no había una tasa consular, sino lo que había era un cotributo, ¿sí? Que era de 300 euros por proceso. Es como acá en Buenos Aires pagar el bono, digamos, pagás uno por proceso. Y luego lo aumentaron a fines del año pasado a 500 euros por proceso, pero a partir del 1 de enero pasó a ser de 600 euros por persona integrante en el proceso, lo cual también modificó drásticamente en cuanto a materia de costos la vía judicial, porque vos antes, para un proceso de 10 personas, pagabas un solo contributo que era 600 euros. Hoy, para el mismo proceso, para esas 10 personas, son 6.000 euros de cotributo nada más, es decir, de impuesto. ¿Y qué más? A ver, en cuanto a cambios que se hayan dado ahora. No, creo que en cuanto a cambios más que esa normativa, no. Acá en el consulado italiano, cuando detectan que la persona es el abogado o el inspector, creo que te pasan el turno para Bien. el final del lista, ¿no? En realidad, sí, es así, funciona así. El tema de los turnos consulares, ¿sí? Los turnos dicen que son personales, pero legalmente no hay nada que le impida a una persona pedir que un tercero se lo saque, siempre y cuando ese tercero se lo saque con su usuario, Prenotami, es decir, que se puede individualizar a la persona. En la práctica, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos un sistema de bots que también lo usamos para AFIP y otras cosas, que básicamente son tareas repetitivas que uno hace, que configura un programa, le carga datos y ese programa funciona solo.
ese voto a nosotros nos permite tener más chances que una persona común intentando. ¿Por qué? Porque lo que una persona tarda tipeando los formularios cada vez que va a acceder al turno, nosotros el bot lo hace en milésimas de segundo. Y lo que ha hecho el consulado para contrarrestar justamente la tercialización de turnos es implementar un requisito de geolocalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el consulado va a analizar desde qué IP se hizo la reserva del turno. Nosotros, por ejemplo, antes lo hacíamos con nuestro equipo en Italia porque tenía mejor conexión desde Italia que acá, por lo cual la velocidad de navegación era más rápida y teníamos más chance. Pero con esto de geolocalización, ese turno tiene que sí o sí ser solicitado desde la jurisdicción consular en la cual se va a presentar la solicitud. Algo que sucede es que, por ejemplo, acá en La Plata se ve que hay muchas personas que viven en La Plata pero trabajan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas veces mientras están trabajando es cuando se habilitan los turnos. Y le ha pasado que en su lugar de trabajo han logrado acceder a un turno y luego han tenido una cancelación del turno por no ser de su jurisdicción. Y por más que la persona le demuestre que tiene un trabajo, de un contrato de trabajo y que está trabajando en Ciudad Autónoma, el consulado le va a decir que si quiere el turno lo tiene que sacar desde la jurisdicción de La Plata. Otra cuestión que se puede dar es que si ve que esa IP sacó varios turnos, en ese sentido también lo puede cancelar. Y otra cuestión que también se puede dar es que se haya sacado de una IP y que después haya detectado que se ingresó de otras IP. ¿Qué puede pasar? Que una persona lo sacó estando en la casa de su mamá y después entró en su casa, a la computadora, para ver o recordar qué fecha tenía el turno. Y en esos casos también el consulado lo cancela. Esos son para mí cancelamientos totalmente arbitrarios, porque no tiene forma de demostrar el consulado que lo hizo un tercero, e incluso no hay un impedimento legal de que lo haga un tercero la gestión del turno. Lo que dice es que la solicitud es personal. Es decir, que el momento que uno va al consulado con los papeles es personal y presencial. Pero nada dice que uno pueda sacar el turno a través de un tercero. En los casos esos, lo cancela y requiere la persona volver a tener que sacar un nuevo turno. ¿Alguna otra duda, consulta o cuestión que quieran conversar? ¿Se entendió? Algo que va a suceder, y en esto nosotros vamos a tener quizás mayor protagonismo, es que se va a suprimir la opción consular y la opción administrativa en Italia, y la única opción que quede sea en Roma, ¿sí? Presencialmente y físicamente, es decir, que van a ser muy pocas las personas que puedan, digamos, disponer de recursos y de tiempo para estar determinado tiempo en Roma haciendo el trámite, y si hay una limitación nacional, van a crecer los juicios para el reconocimiento de ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos adquiridos y de principios constitucionales, por ende el Poder Judicial sigue reconociendo la ciudadanía independientemente de este decreto ley que sancionó el gobierno italiano. Es decir que está en nosotros tener alguna alianza con algún estudio italiano para poder conjuntamente llevar a cabo esos procesos de reconocimiento de ciudadanía. Y hay una posibilidad, para quien no lo sabe, de ejercer en Italia. Para eso nosotros deberíamos tener, por un lado, la ciudadanía nosotros, por otro lado, homologar el título y por otro lado, rendir un examen a lo que sería, no se llama colegio de abogados en Italia, tiene otro nombre, pero sería similar a la función que cumple un colegio de abogados. Como acá uno cuando jura no rinde, ¿sí? En ese caso en Italia uno tendría que rendir, aprobar, para luego estar habilitado a ejercer. Por lo cual es un trámite que lleva un tiempo, pero si alguien tiene ganas de dedicarse a esto, tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Dudas, consultas? Bueno, por último, tienen mi contacto, se los dejo por ahí, mi mail, cualquier duda, consulta que tengan, me la pueden mandar sin compromiso, que todo lo que yo pueda, digamos, ayudar o colaborar, voy a estar abierto. En este sentido, lo hago por el hecho de que cuando yo empecé a ejercer tenía 1000 dudas, como todos o como gran parte, aprendí con la práctica y con los errores. Y hoy en día busco que la mayoría que están ejerciendo o se están largando puedan evitar cometer los errores que yo cometí. Por eso puntualmente agradezco la posibilidad de dar esta charla y agradezco al colegio por fomentar estos espacios en todas las ramas del derecho, porque entiendo que son muy importantes cuando uno recién está arrancando y no viene de una familia de profesionales o una familia de abogados.
Por lo cual, nada, de ese sentido, como les digo, tienen mi contacto, cualquier cosa que pueda colaborar, voy a estar a disposición y lo voy a estar enviando. Y por último, si quieren estar actualizados sobre materia de ciudadanía, tienen el Instagram ahí para seguir. Yo justamente en unas horas parto para Roma para estar dentro de lo que es la discusión parlamentaria, por lo cual voy a estar transmitiendo a través del Instagram del estudio todos los cambios, todas las discusiones que se vayan dando desde Italia directamente. Así que bueno, agradezco. Bueno, gracias Ezequiel y gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, cualquier cosa ya queda también en contacto con él para cualquier consulta, para todo lo que necesite. Así que gracias. No, gracias a ustedes y para mí ha sido un placer.